todo se resume a la planeación patrimonial y algunos elementos muy importantes que debemos de considerar. En primer lugar, es la planeación financiera y de la mano de esta debemos de aprender a invertir adecuadamente. Hay que tomar siempre en cuenta nuestros ingresos actuales y también nuestro momento de jubilación o esta etapa de retiro a la que, déjenme decirles algo, todos vamos a llegar independientemente de que no queramos. También hay que tomar mucho en cuenta para este punto pues la longevidad o la esperanza de vida que lleguemos a tener. Por ejemplo, hoy en día en México la esperanza de vida promedio es de 74.9 años, pero esto no es una ley para todos. La realidad es que hay que tomar factores como, por ejemplo, el médico, nuestro historial familiar. Por ejemplo, si nuestros padres, nuestros abuelos han vivido más allá de los 90 años, pues bueno, es muy probable que nosotros también lleguemos a vivir hasta esa edad o más, ¿no? Entonces hay que considerarlo. También dentro de las inversiones hay que considerar aspectos políticos, ¿no? Ya que muchas veces en temas de regulación van a afectar directamente a nuestras inversiones, y el tema de los impuestos, ¿no? Sabemos que todas las inversiones generan el pago de ciertos impuestos y hay que tenerlos considerados para no llevarnos un susto más adelante. También hay que tener en cuenta los retornos del mercado, ya que estos van a ser los que nos van a permitir incrementar nuestro patrimonio de forma paulatina. Es muy importante que todo este tema de las inversiones lo llevemos a cabo de un plan de acción. Y el primer punto es siempre tener un plan con accionables claros y metas claras, para que de esta manera, pues obviamente tengamos un camino bien definido y sea mucho más fácil ir consiguiendo nuestras metas y objetivos. Y el punto número 2, al final del día, nuestros objetivos y características van cambiando. Si yo hoy diseño un plan de acción, digamos, hoy, 14 de julio del 2022, no necesariamente va a ser el mismo plan de acción o se va a quedar estático durante los siguientes 5, 10, 15 o 20 años. Al final del día, nuestra situación financiera y nuestra situación de vida va cambiando con el paso del tiempo, y de la misma forma es necesario ir ajustando nuestro plan de acción a nuestras necesidades de ese momento para que realmente pueda ser 100% eficiente. Entonces, también hay que considerar que el plan de acción deberá de irse ajustando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en ese momento. ¿Qué debe de contar, o más bien qué debe de estar dentro de un plan de acción? Pues principalmente, y a manera de ejemplo, aquí podemos algunos pasos clave, ¿no? Por ejemplo, podremos poner un tema de eliminación de deudas, poder crear nuestra reserva de emergencia de al menos 3 meses equivalentes a nuestros gastos fijos mensuales, iniciar un plan de ahorro para nuestro retiro, ¿no? Algo que pueda complementar a la perfección lo que ya tenemos en la FORE, por ejemplo. También comenzar a invertir mi dinero de forma inteligente, y esto hacerlo a través de diferentes portafolios de inversión que trabajen para que mi dinero sea eficiente y esto pueda generar mayores rendimientos en el largo plazo. También revisar todos los seguros que yo tenga, ¿no? Analizar si realmente me convienen, si realmente están siendo fiscalmente eficientes o simplemente a lo mejor no vale la pena tenerlos por ahora. Y también siempre contar con un orden adecuado de documentos, es decir, tener actualizados nuestros datos bancarios, sus beneficiarios, pólizas de seguro, etcétera. Todo lo que pueda conllevar un documento, digamos, importante para en el momento del pensar en el legado, poderlo trasladar a nuestros seres queridos o bien beneficiarios. Bueno, es muy importante tenerlo en cuenta para que llegado ese momento no sea un dolor de cabeza empezar a buscar todo este tipo de documentos, sino más bien ya tenerlo consolidado y precisamente ahorrarles un problema a nuestros beneficiarios. Cuando hablamos de inversiones, estoy seguro, y esto pues gracias a Hollywood y toda esta maquinaria de los medios, de las primeras cosas que se nos vienen a la mente, en este caso es el Lobo de Wall Street, que fue un personaje que por ahí de los años 80 fue corredor de bolsa, años 80, 90, perdón, fue corredor de bolsa, bastante polémico, controvertido por, pues sí, la realidad es que no tenía las mejores prácticas en cuestiones de inversiones, y bueno, Hollywood lo llevó a la pantalla grande de la mano de Leonardo DiCaprio. Realmente esta es una de las primeras imágenes que podríamos tener al momento de pensar en inversiones o en la bolsa de valores, pero la realidad es totalmente distinta. Nada parecido, ahora sí que nada de lo que viene ahí se puede comparar con lo que en la realidad es, ¿no? Y al final del día, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos comenzando en temas de inversiones? Siempre tratamos de buscar el mejor fondo, ¿no? Saber qué fondo es el que más rendimientos ha obtenido en los últimos años, qué fondo es el que tiene dentro de sí mismo las mejores acciones, etcétera. Siempre estamos en esta constante búsqueda del mejor fondo y no necesariamente siempre es la mejor opción. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta tabla comparativa que podemos ver
si estamos nosotros buscando el mejor fondo, aquí podemos ver con esta tabla de Morningstar Ratings el rendimiento de los mejores 10,000 fondos, ¿no? Y en la parte izquierda de la tabla podemos ver el rendimiento de 3 años posteriores a su calificación. Es decir, una vez que calificaron a estos fondos, cuál fue su rendimiento. Y podemos ver que los fondos de 5 estrellas, los cuales podrían ser los llamados mejores fondos, obtuvieron un rendimiento del 0.06%. Los de 4 estrellas, 0.20, los de 3 estrellas, 0.44, los de 2 estrellas, 0.73 y quizás sorprendentemente los que fueron calificados con una estrella obtuvieron un rendimiento del 1.36%. Entonces, esto nos dice que no necesariamente el mejor fondo es el que va a tener el mejor rendimiento, y aquí lo podemos ver de forma muy clara. Entonces, muy importante no casarnos con la idea y no estar siempre buscando cuál es el mejor fondo para invertir. ¿Por qué? Porque muy probablemente no sea la mejor estrategia de inversión. Y así como siempre estamos buscando el mejor fondo, también siempre estamos buscando la mejor acción. ¿Qué acción está hoy de moda? ¿Cuál es la empresa que más está vendiendo? ¿Qué empresa está haciendo las mayores innovaciones tecnológicas? Y asumimos que de esta manera eso va a representar que sea la mejor acción. Sin embargo, parecido a lo que sucede con los fondos, no es necesario siempre estar buscando la mejor acción para poder obtener los mejores resultados. Y a continuación podemos ver diferentes acciones de varias compañías como Netflix, Amazon, Microsoft, Nike, Starbucks, Domino's Pizza, Market Access, Apple, Google, entre otras. Y aquí la idea, y me gustaría preguntarles, ¿cuál de ustedes creen que fue la acción que más rendimientos o que mejores retornos ofreció a sus inversionistas en los últimos años? Y aquí les quiero pedir si en el chat de la sesión me pueden ayudar a poner el nombre de alguna de estas empresas para ver ustedes qué piensan y ya posteriormente ver cuál es el resultado. Entonces, si me pueden ayudar en el chat de la sesión a poner su respuesta, se los agradeceré mucho. Y ahí, Ren, si me puedes ayudar a comentarme conforme vayan contestando, te lo agradeceré porque no tengo visibilidad del chat. Sí, claro, Emi. Gracias. Pues hasta ahorita todas las respuestas han sido Amazon. Perfecto. Damos, si quieren, un minutito más, a ver, para que terminen de contestar. Perfecto, me imagino que debe seguir parecido, ¿verdad? Amazon en su mayoría. Sí, Amazon y solo una respuesta ha sido Dexcom. Perfecto. Muy bien, pues como creo que ya la mayoría ha contestado, vamos a pasar ahora sí a la hora de la verdad, ¿no? Y a diferencia de lo que muchos creerían, e incluso me incluyo, ¿no? Yo la vez que realicé este ejercicio, pues igual me fui con que Amazon probablemente podría ser la empresa que mejores rendimientos ha, digamos, dado a sus inversionistas en los últimos años. Sorprendentemente, ya cuando vemos los resultados reales, nos vamos a llevar una gran sorpresa, ¿no? En este caso, no fue Amazon la empresa que más retornos ha generado a sus inversionistas, sino más bien Market Access Holdings, que puede ser una empresa poco conocida para la mayoría, pero que realmente, por su solidez, ha entregado resultados superiores al mercado y superiores a todas las empresas que tenemos en este portafolio, si lo queremos ver así. Podemos ver que, por ejemplo, la elección de la mayoría aquí fue Amazon, y si bien Amazon sí ha dado un rendimiento muy bueno de 1.696% del 11 de enero de 2011 al 31 de diciembre del 2020, pues no ha sido la que más rendimiento ha dado a sus inversionistas, ¿no? En este caso es Market Access Holdings, y esto, nuevamente para aclarar, no siempre la acción que nosotros pensemos que es la que mejor posicionada está el día de hoy, que por ejemplo es la más famosa en cuestión de los productos que está vendiendo, no siempre necesariamente va a ser la que mejores retornos nos va a entregar. Entonces, muy importante realizar este análisis y no dejarnos llevar por el ruido o por lo que nos dicen los medios o bien el propio mercado. Y aquí también preguntarles, ¿no? Al final, este ejercicio quiero ver, igual si me pueden ayudar en el chat de la sesión a poner cuál de ustedes creen que sea la acción que mejores rendimientos, en este caso 116.963% de retorno, ha dado en los últimos 20 años. Igual si me pueden ayudar en el chat de la sesión a poner la primera acción o empresa que se les venga
a la mente, se los agradeceré. Ok, entonces están respondiendo. Alejandro dice Google o Microsoft, Francisco Apple, José Carlos Coca-Cola, Juan Carlos Dexcom, Salvador Apple, Eduardo Google, Arturo Apple, Perfecto. Jennifer Google, Carla Coca-Cola. Perfecto, veo que ya la gran mayoría ha estado respondiendo. Y pues bueno, si gustan, ahora sí que vamos nuevamente a la hora de la verdad. Sorprendentemente, digo, la mayoría de las compañías que mencionaron, pues sí son de las más grandes y las más famosas, pero sorprendentemente no han sido las compañías que han generado este rendimiento, digamos, en los últimos 20 años, sino más bien esta compañía, Monster Energy, que si bien sí es una compañía famosa, su producto es bastante conocido, pues bueno, quizás no es tan famosa o tan innovadora como las otras compañías que mencionaron. A lo mejor probablemente nunca se imaginaron que esta compañía era la que iba a dar los mejores rendimientos. Se los repito, personalmente yo tampoco lo llegué a pensar, justo llegué a pensar que quizás sería Apple, Google, Amazon y demás, pero en este caso es Monster Energy. Entonces, eso también nos confirma que no necesariamente la empresa más famosa, la que tiene los mejores productos, la que tiene los productos más innovadores o la que está el día de hoy en boca de todos, es la que mejores rendimientos nos va a dar, sino quizás una empresa con un comportamiento más modesto, digamos que no vive todo el tiempo bajo el escrutinio público, puede ser la que mejores rendimientos nos va a dar. Entonces, este tema de estar buscando el mejor fondo y la mejor acción no siempre va a ser la mejor estrategia de inversión para nuestro portafolio. Y también es muy importante, siempre que invertimos estamos tratando de entrar y salir del mercado en el momento adecuado. Y déjenme decirles, nadie, absolutamente nadie, conoce el momento adecuado ni para entrar ni para salir del mercado. Es muy importante que en vez de eso tengamos una estrategia de inversión sólida, que sepamos por qué estamos invirtiendo en esta clase de activos y tengamos un objetivo y un horizonte claro de inversión para que de esta manera, pues bueno, no nos dejemos llevar nuevamente por todo el ruido que existe alrededor del mercado. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tratando de entrar y salir del mercado de manera constante? En esta tabla podemos ver los retornos del Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es este índice que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entre ellas están JP Morgan, Amazon, Apple, Facebook, 3M, entre otras muy grandes empresas. Entonces, ¿qué ha pasado con el retorno del Standard & Poor's 500? El comportamiento de una inversión de $10,000 invertidos entre enero de 1998 y diciembre de 2017. Vamos a tomar este ejemplo y ver qué hubiera pasado. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado entrando y saliendo del mercado de forma constante y no hubiéramos aprovechado los mejores 60 días ahora sí que del mercado, pues bueno, tendríamos un rendimiento negativo de menos 6.11%. ¿Qué pasa si nosotros nos perdimos los mejores 50 días? Menos 4.52. Si nosotros nos perdimos los mejores 40 días, menos 2.80. Si nos perdimos los mejores 30 días, 0.91% en negativo. ¿Qué pasa si nosotros nos perdimos los mejores 20 días? Tendríamos un rendimiento positivo apenas de 1.15%. Si nos perdimos los 10 mejores días, 3.53%. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos estado tratando de adivinar cuál es el momento adecuado para entrar y salir del mercado y simplemente hubiéramos respetado nuestra estrategia de inversión y dejado ahora sí que el mercado hiciera su trabajo? Pues bueno, tendríamos un retorno aproximado de 7.20%. Entonces, al final del día, hay que tener muy en claro cuál es nuestro objetivo de inversión, cuál es nuestro horizonte, para que de esta manera respetemos nuestra estrategia de inversión
y nos mantengamos invertidos para aprovechar los beneficios de invertir en el largo plazo y no estar tratando de adivinar cuál es el mejor momento para entrar o salir del mismo. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe y es muy complicado realizar este tipo de operaciones. Entonces, la recomendación aquí es tener una estrategia de inversión sólida y seguirla al pie de la letra. Datos también muy importantes, 6 de los mejores 10 días ocurrieron después de 2 semanas de los 10 peores días. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo mejor las bolsas de valores están teniendo una racha negativa de al menos 2 semanas, nadie va a saber en qué momento va a ser el mejor día, el día en que repunten, digamos, los precios de las diferentes acciones o fondos de inversión. En este caso, como bien lo dice el ejemplo, del peor día al mejor día pasaron 2 semanas. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos en 2015, el día 24 fue el peor día para las bolsas y simplemente 2 días después, el día 26 de agosto, fue el mejor día. Aquí ya, en lugar de 2 semanas, se recortó a únicamente 2 días. La realidad es que, si quisiéramos adivinar, podríamos decir, bueno, del peor día al mejor día van a pasar 2 semanas. Pero ¿qué sucedió aquí? No fueron 2 semanas, simplemente fueron 2 días. Entonces, esto nadie lo sabe, nadie lo puede adivinar, por lo tanto, es muy complicado estar midiendo el timing correcto, para ingresar o salir del mercado. Nuevamente, lo mejor es tener una estrategia de inversión sólida. Nuevamente, ¿qué pasa con las rentabilidades anualizadas si nosotros estamos entrando y saliendo? Pues bueno, el inversor medio en fondos de renta variable que está entrando y saliendo del mercado ha obtenido un rendimiento anual del 4.6% y quien ha invertido su dinero, ha mantenido invertido en una estrategia de inversión en el Standard & Poor's 500 independientemente de los movimientos del mercado, pues bueno, ha obtenido un rendimiento anualizado del 9.1%. Nuevamente, el momento adecuado no existe. Lo que pudimos ver en la slide anterior es que el inversionista promedio de los 35 a los 65 años invirtiendo en promedio 20,000 mensuales versus el Standard & Poor's 500 invirtiendo en el mismo periodo de tiempo los mismos 20,000 mensuales, vamos a ver qué resultados nos empiezan a arrojar. Lo que veíamos anteriormente, ¿no? El inversionista promedio en fondos de inversión obtiene un 4.6% anual y el Standard & Poor's 500 arroja un 9.1%. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí es donde ya se ve de forma muy palpable el hecho de cómo me afecta a mí como inversionista estar entrando y saliendo y tratando de adivinar los movimientos del mercado, a diferencia de que si yo tengo una estrategia de inversión sólida, me mantengo invertido independientemente de cualquier movimiento que pueda generar el mercado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el inversionista promedio únicamente en este periodo de tiempo llega a alcanzar un patrimonio de 15,466,000 pesos. Esto entrando y saliendo de forma constante del mercado. ¿Qué pasa con el inversionista que está constantemente invirtiendo su dinero en el Standard & Poor's 500 independientemente de los movimientos del mercado? Pues bueno, llega a alcanzar un patrimonio de 37,386,000, es decir, 2.41 veces más que el inversionista promedio en fondos de inversión. Entonces, aquí la importancia de ser constantes, de tener esta disciplina, de que independientemente de los movimientos del mercado, no nos apaniquemos, no tratemos de adivinar hacia dónde va a ir, lo mejor es mantenernos invertidos y respetar nuestra estrategia de inversión. Algo que dijo Warren Buffett, que estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen. Warren Buffett es pues el director general y dueño de una de las empresas más grandes de Estados Unidos, un conglomerado que, bueno, abarca desde el sector de seguros, el sector financiero, el sector de la extracción, muchos sectores de la economía. Al final del día es una empresa gigantesca. ¿Qué ha dicho Warren Buffett? Él dice que le instruyó a su apoderado que el día en que él muera, invierte el 90% de su dinero directo en el Standard & Poor's 500. Ahora sí que por los años que, digamos, él ya no va a estar y que va a poder disfrutar su esposa de este patrimonio, ¿no? Al final del día, Warren Buffett no le dijo a su apoderado que diseñara una estrategia de inversión compleja, simplemente toma mi dinero e inviértelo en el Standard & Poor's 500 porque es la mejor inversión que puedes estar realizando, ¿no? Y también, como lo dice Buffett, ¿no? El truco no está en escoger la acción correcta. Realmente hay que tener más bien una estrategia de inversión sólida y alejarnos del ruido que puede generar el mercado. Muchas veces cuando nosotros empezamos en el tema de las inversiones, nos vemos como en la siguiente imagen, ¿no? Tratamos de ser mecánicos, pero la realidad es que nosotros
no debemos de aprender a ser mecánicos ni debemos de conocer a la perfección cómo funciona el mercado, simplemente debemos de saber manejar. Entonces, es muy importante que no tratemos de adivinar los movimientos de mercado, no tratemos de adivinar cómo funcionan todos los vehículos de inversión, simplemente entendamos nuestra estrategia de inversión, enfoquémonos en ella, respetémosla y ya con eso vamos a estar del otro lado. Y ahorita a continuación vamos a ver las 4 claves principales al momento de invertir y bueno, ¿cuáles son estas? La primera, es muy importante diversificar en diferentes clases de activos, es decir, no concentrar todos nuestros recursos en una misma canasta, ya que de esta manera vamos a cargar un gran porcentaje de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo todos mis recursos invertidos en un mismo sector o a lo mejor tengo todo invertido en activos inmobiliarios, bueno, ante alguna cuestión de recesión económica o de crisis o que ese sector se vea afectado, mi portafolio de inversión o mi patrimonio se va a ver directamente afectado. Entonces, lo mejor es diversificar para que ante cualquier caída del mercado, pues bueno, si algunos sectores se ven afectados, que los que no se ven afectados puedan ayudar a, digamos, salvar este tema. Otra clave muy importante es que hay que invertir de manera global. Y aquí les pongo un ejemplo. Si ya nosotros, nuestro principal fuente de ingreso la obtenemos de una empresa en México, si también parte de nuestro patrimonio lo tenemos invertido a lo mejor en un inmueble que esté en México y lo demás depende de México básicamente, pues bueno, estamos teniendo un riesgo país muy alto, ya que ante cualquier recesión, ante cualquier crisis que afecte directamente a México, pues bueno, nos va a afectar a nosotros en nuestra cuestión patrimonial. Lo ideal es poder invertir de manera global. ¿Por qué? Porque al final del día no está mal que invirtamos en México, simplemente si nos concentramos únicamente en invertir en México, vamos a estar desaprovechando la gran mayoría de los beneficios del mercado global. Al final del día, México representa solamente el 0.32% del mercado financiero global. ¿Qué quiere decir? Si nosotros solo nos concentramos en México, estamos desaprovechando más del 99% de los beneficios que nos puede dar el invertir en el mercado global. Otro punto muy importante, siempre hay que considerar las comisiones y los impuestos. Recuerden que cada vez que realizamos una transacción, ya sea de compra o venta de algún vehículo de inversión, este va a generar una comisión que se debe pagar a la casa de bolsa por la transacción y también un IVA que se tiene que pagar por esa transacción. Entonces, muy importante considerarlos porque si nosotros lo damos por hecho, esto se puede convertir en un destructor silencioso de nuestro patrimonio y evidentemente los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Y por último, muy importante también, en la medida de lo posible, tratar de comprar barato y vender caro, ¿no? Esto, nuevamente, en la medida de lo posible, si vemos que existen oportunidades en el mercado, como por ejemplo el día de hoy, ya que, pues bueno, sabemos que 2022 ha sido un año complicado para los mercados financieros, ha habido diferentes caídas, al final del día son una oportunidad para poder entrar en precios competitivos y evidentemente poder aprovechar esto en el largo plazo. Algunos tipos de activos, ¿no? Aquí podemos ver en esta tabla que parece una tabla periódica, ¿no? De elementos, pero no es una tabla periódica, son más bien los tipos de activos que existen en el mercado y los rendimientos que han obtenido por año, ¿no? En este caso podemos ver de manera general algunos activos como este que son el EEM, que básicamente son mercados emergentes, el INT Stock, que son acciones internacionales, el REIT, que básicamente son fondos de inversión inmobiliario, esto principalmente en Estados Unidos, lo que se le puede parecer en México son las famosas fibras, ¿no? Que son fideicomisos de inversión en bienes raíces, entonces más o menos de esto trata. Entonces, ¿qué ha pasado con cada tipo de activo? No podemos ver y nos concentramos en estos 3 primeros. ¿Qué ha pasado con mercados emergentes? En el 2005, pues bueno, un muy buen rendimiento, ¿no? 34.5%, 2006 bajó un poquito y así se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Ya si nos enfocamos directamente en este tipo de activos, pues podemos ver que del 2005 al 2007 tuvo muy buenos rendimientos, pero ¿qué pasa cuando cae la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008 que afectó de manera global? Pues bueno, mercados emergentes trae un rendimiento negativo de menos 53.2%. ¿Qué sucede después de la crisis? Por lo regular vienen este tipo de rebotes y mercados emergentes al siguiente año tuvo un rendimiento positivo de 79%. Y así va fluctuando dependiendo el ciclo económico. Luego, si vemos, por ejemplo, los fideicomisos inmobiliarios, vemos también que 2005, pues un rendimiento moderado de 12.2%, 2006 fue un año bueno con un rendimiento del 35.1%, pero ¿qué pasa cuando revienta, en este caso,
la burbuja o la crisis financiera. En este caso, en el 2007, traemos un rendimiento negativo del 15.7% y se va componiendo a lo largo del tiempo conforme va cambiando el ciclo económico. Y de este lado tenemos el rendimiento que ha obtenido, por ejemplo, el efectivo, ¿no? El simplemente poder contar con efectivo en nuestra cuenta de débito o bien en un instrumento muy conservador. ¿Cuál es el rendimiento que ha tenido a lo largo de los años? Pues vemos que principalmente el rendimiento es bastante moderado, ¿no? Oscila entre el 3.2, luego viene ya a caer a un tema de 0.2%, etcétera. Entonces, es el tipo de rendimientos que se pueden obtener por tipos de activos. En este caso, las acciones AA, que para el ejemplo de Estados Unidos son empresas de mediano tamaño, medianos grandes, no grandes corporaciones como por ejemplo podrían ser Coca-Cola, Amazon y demás. Entonces, en este caso igual, ¿no? Depende mucho los ciclos económicos en los que se encuentren. Esto nos va a dar el comportamiento que van a seguir. Y aquí una clave importantísima, como lo que podemos ver en la pantalla, es siempre hay que invertir de manera global, ¿no? Y poniendo el ejemplo del iPhone, ¿no? El iPhone al final del día es un producto de Apple, que es una empresa estadounidense, pero los diferentes componentes que lleva el teléfono, pues bueno, son fabricados por diferentes compañías en diferentes partes del mundo. Entonces, realmente tenemos este aparato 100% globalizado, que independientemente de que la compañía sea de Estados Unidos, pues el teléfono no necesariamente está ensamblado allá, ni la mayoría de sus componentes son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la comparación que queremos hacer es, si nuestro smartphone es global, ¿no? Nuestro portafolio de inversión también puede serlo. Entonces, de esta manera siempre vamos a poder tratar de mitigar el riesgo y aprovechar la mayor cantidad de beneficios que nos puede dar el diversificar de manera global nuestro portafolio de inversión. Y aquí vamos a poder ver un mapa de cómo se conforman los mercados financieros de manera global. Podemos ver que el principal jugador es Estados Unidos con 30.4 trillones de dólares, ¿no? Esto equivale al 44.3%, digamos, del total. Canadá viene con 2.82%, toda la parte de Asia, China, Japón, India y Hong Kong. Luego viene toda la parte de Europa, ¿no? Los principales países, Alemania, Francia. Luego traemos a Australia, que representa solo el 1.84%. Si ya vemos al Medio Oriente con Arabia Saudita, pues bueno, representa el 0.72%. Ya si vemos ahora sí que al resto del mundo, pues simplemente representa el 7.32%. Y si vemos a Latinoamérica con sus principales jugadores, que son Brasil con el 1.34% y México con apenas el 0.32%, bueno, de esta manera se conforma el mercado financiero global. Y lo que les decía de México, realmente invertir en México no es malo, al contrario, es bueno, simplemente que si nos concentramos al 100% en invertir en México, estamos dejando fuera, digamos, de la ecuación a todo el resto del mundo y todos los beneficios que nos podrían dar. Ahora, en este ejercicio es un comparativo básicamente de cuánto paga de comisiones un portafolio asesorado en promedio. Aquí podemos ver que el rango de comisiones, por ejemplo, para el mercado masivo, que va a partir de los $100,000, es de 1.39%. La banca patrimonial, que va a partir de $300,000, 1.28%. La banca privada, que oscila entre los 750 y el 1.5 millones de dólares, va de 1.09%. Wealth Management, que es este sector que ya maneja capitales a partir de 1.5 millones de dólares y hasta 5 millones de dólares, 0.92%. Y ya High Net Worth Individuals, que son ya portafolios muy, muy grandes a partir de 10 millones de dólares, una comisión del 0.70%. ¿Qué pasa con esas comisiones en México? Son bastante altas, ¿no? Comparadas con el rango de comisiones promedio en el mundo. En este caso, para el primero, que es el mercado masivo, 2.4%, para la banca patrimonial, 2.3%, para la banca privada, 2.05%, para Wealth Management, 1.95%, y para High Net Worth Individuals, 1.80%. Es bastante alto comparado con el rango de comisiones promedio que existe en el resto del mundo. ¿Y cómo hacen la diferencia, por ejemplo, lo que les decía de el tema de los impuestos y las comisiones que nos cobran por transacción? Aquí podemos ver esa parte y también qué tanto implica o qué tanta implicación tiene en el rendimiento que puedo esperar
la tasa de interés que voy a estar ganando año con año, ¿no? Y aquí podemos ver cómo impacta simplemente un 2% en el tiempo. Considerando esto que tenemos 2 millones invertidos, pues bueno, vemos que en la línea que es azul celeste más o menos, pues bueno, podemos ver que se alcanza un patrimonio, digamos, de los 35 a los 65 años de 4.8 millones, ¿no? Teniendo un rendimiento real de 3% anual. Y en la parte alta podemos ver esta línea de color azul un poco más fuerte, que tiene un rendimiento real del 5% anual, llega a alcanzar un patrimonio de 8.6 millones, ¿no? Aquí que vemos que hay un 78% de patrimonio por una diferencia de 2 millones en el rendimiento. Es decir, estamos dejando sobre la mesa muchísimo dinero por el simple hecho de tener una mejor tasa de rendimiento, y esto va ligado al 100% en cómo nosotros diseñamos nuestra estrategia de inversión. Independientemente de que nosotros no sepamos, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento del mercado, si este año va a ser un año positivo o bien uno negativo, si nosotros tenemos una estrategia de inversión sólida, lo más probable es que podamos obtener tasas de rendimiento positivas en el largo plazo. Entonces, es muy importante, nuevamente, perdón por ser tan repetitivo, contar con una estrategia de inversión sólida y adecuada a nuestro perfil de inversión. Cuando hablamos de comprar barato y vender claro, por ejemplo, otra clave muy importante al momento de invertir es rebalancear nuestro portafolio al menos una vez al año. Poniendo este ejemplo, si nosotros en enero del 2020 construimos este portafolio, que me parece que no se ve muy bien, pero bueno, voy a mencionárselos. En este caso tiene el 15% en acciones globales, el 10% en deuda local, el otro porcentaje aquí en deuda internacional, luego aquí tenemos acciones de mercados emergentes con otro 10%, y por último, acciones de mercados desarrollados con un 15%. Esta es la manera en la que se conforma nuestro portafolio de inversión. Pero, ¿qué va pasando a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses? Pues probablemente por los movimientos del mercado, estos porcentajes van oscilando, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos los mismos porcentajes que teníamos en enero de 2020, simplemente se han ido moviendo. ¿Qué necesitamos hacer? Rebalancear para poder regresar a los porcentajes iniciales nuestro portafolio y que continúe siendo eficiente. Entonces, si nosotros hacemos un rebalanceo nuevamente en enero de 2021, vamos a regresar a la posición inicial, como estaba en 2020, nuestro portafolio, y de esta manera va a seguir siendo eficiente. Y a continuación podemos ver también algunos ejemplos del tipo de portafolios que podemos ir teniendo dependiendo de nuestra etapa de vida, ¿no? Si nos encontramos en una etapa de construcción de patrimonio donde estamos generando nuestros primeros flujos de ingreso, quizás estamos ya capitalizando cierto ahorro que podamos tener, deberíamos de adoptar una estrategia un poco más agresiva, donde 70% se esté invirtiendo en renta variable, que son acciones, fondos de inversión y demás, y el 30% en renta fija, que puede ser deuda gubernamental local, deuda gubernamental internacional o bien deuda corporativa. Conforme avanza el tiempo, podríamos ir ajustando estos porcentajes en vez de 70-30 a un 60-40, luego un 50-50, después un 30-70, y quizás ya en nuestra etapa más conservadora, que puede ser ya estando en nuestra etapa de retiro, podríamos adoptar una posición 15-85%, donde busquemos simplemente conservar el valor de nuestro dinero en el tiempo y no arriesgarlo de más. En este caso, pues bueno, se pueden conformar los portafolios de diferentes instrumentos, ¿no? Y de manera general, pues puede venir deuda mexicana, deuda global, acciones de Estados Unidos, acciones de mercados desarrollados, como puede ser Europa y Canadá, y acciones de mercados emergentes, como bien puede ser México, Brasil y China. Y algunas conclusiones que me gustaría darles antes de concluir, pues bueno, es muy importante tener esto en cuenta. La psicología siempre va a ser nuestro peor enemigo. Hay que tener un plan y atenernos a él independientemente de lo que suceda, y siempre hay que empezar con nuestra planeación financiera. El tema psicológico en la cuestión de las inversiones realmente es muy poderoso, y si nosotros comenzamos a ver que nuestro portafolio comienza a perder valor, pues bueno, nos vamos a panicar y probablemente empecemos a tomar decisiones erróneas. Esto, claro, si no tenemos una estrategia de inversión sólida. También muy importante, en el tema de inversiones siempre hay que tener cuidado con lo que hace la mayoría de la gente, y en la medida de lo posible tratar de contar con un experto que no tenga conflicto de interés. Aquí, ¿qué pasa? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dijo el vecino, por lo que nos dijo nuestro conocido, por lo que nos dijo nuestro familiar, de que él le fue de maravilla comprando estas acciones.
Probablemente sí, pero si nosotros tratamos de replicar esa estrategia, es muy probable que no nos vaya a ir de la misma manera. Hay que recordar, una máxima en las inversiones es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, nuevamente, hay que tener una estrategia de inversión sólida y atenernos a ella. Y por último, en las inversiones siempre va a haber elementos como impuestos y comisiones que pueden cambiar realmente nuestro futuro y tenemos que estar seguros de tener lo mejor para nosotros. Nuevamente, si nosotros dejamos de un lado este par de aspectos, nos vamos a llevar una muy mala sorpresa más adelante. ¿Por qué? Porque es un destructor silencioso de nuestro patrimonio. Entonces, considerar estos 3 puntos al momento de invertir y algunas recomendaciones que me gustaría hacerles en temas de libros que pueden consultar para ver este tema de inversiones. En cuestión de planeación financiera están The Path, Enough y The Psychology of Money. Realmente son muy buenos títulos. Ya para cuestiones más psicológicas y nosotros cómo nos relacionamos con el dinero, tenemos el primero de Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, que es un Nobel de Economía por ahí del año 2001 o 2002. Y también el otro que es de Dan Ariely, de Predictably Irrational. Entonces, también son libros bastante buenos que nos ayudan a entender un poco más el tema psicológico. Si queremos ver también temas de retiro, tenemos A The Number, de Lee Eisenberg, y Spend Till the End, libros también nuevamente bastante buenos. Y ya para quien quiera probablemente entrar un poco más a detalle y quizás entrar un poco más a tecnicismos respecto a temas de inversión, tenemos el primero que es The Death of Buy and Hold, es un libro bastante bueno, y por otro lado, A Random Walk Down Wall Street. Son libros quizás un poquito más técnicos, pero bueno, al final del día, si ustedes están interesados, son ampliamente recomendables. Y ya para finalizar y antes de pasar a preguntas y comentarios, bueno, los invito nuevamente a que puedan aprovechar este beneficio de poder tener una consultoría financiera sin costo con alguno de nuestros financial planners para que precisamente puedan atender cualquier duda o comentario que les pueda surgir desde inversiones, seguros, por ejemplo, gestión financiera personal, cómo poder llevar mejor las finanzas del día a día, etcétera. Entonces, voy a dejar aquí unos minutos el código QR para que ustedes lo puedan escanear, puedan agendar su sesión de consultoría y también me van a ayudar ahorita en el chat de la sesión a poner la liga para que puedan agendar para quienes no han podido escanear de forma correcta este código QR. Y ahora sí, en lo que está esta pantalla, me gustaría abrir el foro a preguntas y comentarios que pudieran llegar a tener o bien alguna experiencia que quisieran compartir. Bueno, esto va también a nutrir muchísimo este foro. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, estoy aquí a sus órdenes y la trataré de resolver de la mejor manera posible. Muchas gracias, Emiliano. Ay, perdón, Renata, perdón, No pasa adelante. Vas a con las preguntas, ¿verdad, Reni? Las preguntas que hay. Adelante, Renata. Perfecto. Juan Carlos preguntó si las mejores opciones que presentaste en mí son así consideradas por su nivel de riesgo bajo en los ejemplos que hubo durante la presentación. Ok, ahí va a depender mucho, por ejemplo, las recomendaciones que se pueden llegar a hacer siempre van a tener que ser 100% enfocadas en las necesidades de las personas, ¿no? Ahorita los ejemplos que pudimos ver son eso, son ejemplos, ¿no? Generales. Realmente ahí la recomendación, Juan Carlos, para un mayor detalle sería que pudieras agendar tu sesión de consultoría y a lo mejor si ya traes la inquietud de este tema de poder invertir o bien si ya tienes un portafolio o cierto capital, digamos, ahorrado y a lo mejor invertido, poder ver qué opciones se pueden adaptar más a tu perfil de inversión, a tu perfil de riesgo y muy importante a los objetivos y metas que tú tengas para ese dinero, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si tú me dices, oye, tengo cierta cantidad de dinero ahorrado y que lo voy a utilizar en el corto plazo para a lo mejor cambiar mi coche. Si ese del corto plazo, vamos a tener que adoptar una estrategia de inversión mucho más conservadora que a lo mejor si fuera un objetivo que vamos a querer lograr en el largo plazo, por decirte, mayor a 15 años. Si es mayor a 15 años, podemos adoptar una estrategia de inversión un tanto más agresiva. ¿Por qué? Porque independientemente de los movimientos del mercado de corto plazo, esto no nos va a afectar en el largo plazo. Entonces, es muy importante que todo lo hagamos respetando nuestro perfil de inversión, nuestro perfil de riesgo y siempre teniendo en cuenta nuestras metas y objetivos. Te digo, igual y para poder profundizar un poco más y dar realmente una recomendación particular, te invito a que pudieras agendar tu sesión y con gusto podemos revisarlo a detalle ahí. Vale, y también Juan Carlos preguntó, si decido invertir, ¿tengo que reportarlo a Hacienda? ¿Implica pagar ISR? Perfecto. Al final del día,
ahora sí que ya con el avance de la tecnología hay muchas plataformas de inversión que tú al depositar ahora sí que tu capital en esta cuenta, se está invirtiendo tu dinero y por lo regular al final del año fiscal se genera una constancia de retención o bien de el impuesto que tú debes de pagar. Al final, si tú obtienes rendimientos de esas inversiones, sí se va a generar un impuesto a cargo que se debe de pagar al SAT y se debe reportar, pero ya como todo está digitalizado y te digo, gracias a la tecnología, realmente ya las casas de bolsa te generan tu constancia de situación fiscal, perdón, tu constancia de retención para que sea mucho más fácil todo este tema ya al momento de hacer la declaración anual. De hecho, ya cuando realizas tu declaración anual, viene ahí reflejado si obtuviste rendimientos y obviamente lo que te van a retener, o bien si obtuviste pérdidas, eso también ayuda para bajar la base gravable al momento de pagar impuestos. Entonces, en concreto, sí, el tema de los impuestos sí va de la mano con los rendimientos que tú puedas obtener de tus inversiones. Perfecto. Bueno, pues mientras aquí se va animando a alguien más, al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Y agenda, tienes muchas dudas, compadre. Entonces, agenda tu consultoría y ahí te van a clarificar todas, vas a ver que sí. Oye, Emiliano, yo tengo una experiencia, ¿no? Sí. Hablas mucho de este rollo pues de aguantar las bajadas del mercado, ¿no? Pero ahí en una serie de productos que tengo yo, pues la bajada ya ha sido de por lo menos 4 o hasta 5 meses y así que baja de lo que todavía está bajando, ¿no? Sí. Yo sé que pronosticar es muy complicado, pero para quienes estamos con el nervio de punta de aguantando estas bajadas del mercado, ¿se pronostica algún punto totalmente bajo en el que pueda verse comience ya a verse una recuperación a largo plazo? Muy ¿O buena. pronosticas un resto de año igual todavía en picada? Pues mira, muy buena pregunta, Alex. La realidad es que es una pregunta que por lo regular también todos los clientes que tenemos de gestión de portafolios nos hacen, ¿no? Y por lo regular hay que tratar de tranquilizarlos en ese aspecto, ¿no? Ahí lo que te diría, la recomendación es que no veas tu portafolio, ¿no? Trates en la medida de lo posible de no estar pendiente ahí del precio, porque sí, realmente es un factor que te genera muchísimo estrés. Oye, el día de ayer había bajado y hoy bajó más, o sea, ¿hasta dónde está el fondo, no? Y es algo que nos preguntan siempre, oye, ¿qué pasa este año? ¿Dónde está el fondo? La realidad es que nadie lo sabe, o sea, ni los economistas más galardonados del mundo saben dónde está el fondo. La realidad es que 2022 ha sido un año muy complicado por el tema de la inflación, ¿no? Y todo esto derivado de lo que hicieron en 2020, ahora sí que por la pandemia COVID empezaron a dar muchos incentivos económicos, empezaron a imprimir muchísimo dinero, principalmente en Estados Unidos, y ahorita, ¿qué pasa? Hay un exceso de dinero, hay un exceso de efectivo, y lo que están tratando de hacer es, con la subida de tasas de intereses, tratar de controlar la inflación. Sin embargo, lo que se prevé para este año es que sí, el Banco de México en particular va a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Esto qué implica? Pues que el crédito va a ser mucho más caro y ahí tratando de controlar un poco la inflación. Obviamente por los factores externos también como la guerra de Ucrania y Rusia, todos los temas de desestabilización económica que existe a lo largo del mundo, pues sí, probablemente el fondo todavía no lo hemos alcanzado, por lo tanto ahí te diría, a lo largo de este segundo semestre, muy probablemente la picada siga siendo no tan pronunciada como quizás en este primer semestre, pero sí no vamos a esperar una recuperación grande en este segundo semestre, sino más bien quizás una estabilización al final del año. Pero definitivamente 2022, por lo pronto, no pinta para ser un año muy bueno en cuestión de rendimientos, como sí lo fue 2021, ¿no? 2021 rendimientos en el Standard & Poor's de 25-30%, y al día de hoy que traemos, pues ya casi un 20% negativo. Entonces, ahí la recomendación, Alex, sería tener bien en cuenta el objetivo por el cual tú estás invirtiendo, ¿no? Y ahora sí que eso, si quieres pegarlo arriba de tu computadora y decir, bueno, independientemente de lo que está pasando ahorita en el mercado, mi objetivo es de mediano a largo plazo. ¿Y qué es lo que nos dice la historia? Independientemente de las caídas que podamos tener en el corto plazo, poniendo el ejemplo de Standard & Poor's, ha dado un retorno promedio en los últimos 20 años de 9.1%. Esto teniendo años pésimos como en el 2008, como en el 2011, como en el 2016, con todo el tema del Brexit, incluso en 2020, que la caída con la parte del COVID también fue brutal.
Con eso, tomándolo en cuenta y ya, digamos, utilizando también los mejores años, hay un rendimiento promedio del 9.1%. Entonces, aquí el valor, por lo regular, siempre se construye en el largo plazo. Te digo, te entiendo perfecto, sé que es muy complicado ver nuestros ahorros, nuestro patrimonio que nos ha costado tanto trabajo construir, pues viéndose afectado por estos movimientos del mercado, pero la realidad es, siempre hay que tener en cuenta nuestro objetivo de inversión y respetar nuestra estrategia en la medida de lo posible para poder, digamos, mitigar esta parte que al final es muy psicológica. Claro, entonces, junto con mi consultoría de bienestar financiero, voy a agendar mi consultoría de bienestar psicológico y emocional para calmar mis ansias. También, ¿Cómo no? exactamente. Perfecto, Emiliano, muchísimas gracias. No, hombre, al Team contrario. CMR, agradeciendo una vez más su puntual asistencia a quienes ya se echaron esta es su segunda sesión del programa de bienestar financiero. Muchas gracias por la confianza. Esperemos que sigan encontrando mejores contenidos. Y quienes fue la primera, pues bueno, que sirva de muestra de que la calidad de los contenidos que venimos trayendo con ustedes de la mano de Invested, pues bueno, es de primer nivel, siempre con la mejor intención de poner a disposición de ustedes información y herramientas que los orienten a tomar mejores decisiones. No quiero despedir esta sesión sin darles oportunidad a los asistentes, al respetable, como me gusta a mí siempre llamarlos, de poder dar un par más de preguntas, comentarios, experiencias, ya para poderle regresar el micrófono a Emiliano para que cierren formalmente la sesión. ¿Alguien que por ahí tenga algo? No. Pues parece que no. Emiliano, muchísimas gracias. Perfecto. No, hombre, al contrario, Alex, equipo de CMR, mil gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente sesión y adelante, Alex. No, justo. Ay, se me fue la onda. Siguiente sesión, Emiliano. Digo, si hay chance de que les digas de qué se va a tratar como para irlos enganchando. ¿Tienes no? el chart ahí Déjame ver, del ahí, tema que sigue? Ren, no sé si tú tienes por ahí ahora sí, cómo sigue la estructura. Si no, no te preocupes, se los mandamos Sí, justo, se un los correo. mandamos en el correo Órale. post-asistencia si quieres, Alejandro. Ya está. Perfecto. Pues vos ténganlo en cuenta que más o menos es en esta fecha, más o menos la segunda semana de cada mes, los vamos a estar convocando a estas sesiones. Si se perdieron alguna de las anteriores, acuérdense que activando su plataforma pueden darse de alta y consultar toda esta información, estos workshops y muchos artículos más. Hay un diagnóstico, vaya, hay un montón de cosas que ver en la plataforma que pueden sacar el máximo provecho. Emiliano, Reni, muchísimas gracias. Al contrario, Gracias. Alex, muchísimas Bye, gracias. buen día. Y gracias a todo el equipo de CMR. Que tengan excelente día. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias.